Muy bien, bienvenidos a este espacio de programa Familias Fortalecidas. Estamos aquí para compartir alcances con relación al tema del hogar. Bueno, hoy nos alegra muchísimo que esté con nosotros nuestro invitado Josué Torres, misionero allí en la Asociación Metropolitana, pero también en la parte donde se encuentra, tiene a bien unirse a través de una conexión online para compartirnos un tema importante, pero queremos darle la bienvenida y saludarlo en esta hora. ¿Cómo estás, mi hermano Josué? Qué gusto tenerle con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está mi hermano Fabián? Muy buenos días. Es una alegría, un gusto poder estar nuevamente mediante este medio, sí, para poder seguir compartiendo la palabra de Dios y seguir mostrando el amor de Jesús a través de la familia. Nos alegra bastante que hoy estés aquí en el programa. Quisiéramos conocer un poco más con relación al tema que vamos a tocar en esta temática, hablando de las familias fortalecidas, porque hoy vivimos en un tiempo donde tú bien sabes que la tecnología nos absorbe a nosotros como jóvenes, pero también está influyendo mucho en los padres que le dan a los hijos un equipo tecnológico para ellos poder distraerse mientras realizan sus actividades y bueno, dejan que la tecnología ocupe a los hijos. Cuéntanos, ¿qué tema vamos a tocar hoy día? Hoy día vamos a tratar un tema titulado Posición y responsabilidades del padre, ¿sí? Vamos a ver un poco referente a las responsabilidades y a la posición que el Señor dio al padre cuando creó al hombre, a Adán, empezando, el padre de la raza humana. Muy bien, excelente, nos alegra bastante. Bueno, queremos arrancar esta temática en esta oportunidad. Ya tenemos a nuestro invitado al programa, ya tenemos el título del tema para hoy. Y antes de arrancar este estudio, vamos a hacerlo con una oración para que el Señor nos guíe durante la exposición. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das la esta herramienta tecnológica, Facebook, las redes sociales, WhatsApp, YouTube, medios por los cuales podemos llegar a muchas personas en diferentes lugares, en diferentes partes de este mundo. Queremos hoy aprender cómo la responsabilidad de un padre, también de los progenitores, es tan esencial en la parte de la educación. Danos el deseo de aprender, utiliza el instrumento en esta oportunidad para difundir las enseñanzas a nuestros oyentes, para nosotros, y en el momento en el que nos toque asumir las responsabilidades, lo hagamos para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, está con nosotros nuestro invitado al programa, nuestro hermano Josué Torres, y hoy vamos a estar hablando sobre esta responsabilidad, esta noble responsabilidad. Yo creo que usted, querido padre, madre, oyente a esta hora, ya se estará preguntando, bueno, ¿cómo es que nosotros hemos perdido quizá de vista la educación basada en valores, principios y fundamentos cristianos? Pues hoy vamos a recordar por qué es importante regresar y esta institución del matrimonio, del hogar, de la familia debe ser restaurada. Con nosotros, nuestro hermano Josué Torres, le damos el pase a él para que pueda compartir este importante tema. Adelante, mi hermano Josué. Muy bien, mis queridos hermanos, nuevamente agradecido a Dios por la vida y la salud y este privilegio de poder compartir este segundo tema en este espacio de familias fortalecidas. Vamos a ver un estudio basado en la palabra de Dios y el título de este tema, como ya dijimos, es Posición y responsabilidades del padre. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver el mensaje que el Señor dio a su pueblo Israel a través de Moisés
Moisés sabemos que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco, y uno de ellos es el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versos 5 al 7, nos habla acerca del deber. El primer deber de cada padre, como dice el texto, dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Antes de que un padre pueda enseñar a sus hijos, pueda comprender su responsabilidad para con su hogar, para con su esposa, debe comprender su responsabilidad para con Dios. Porque si en su mente, si en su ser no mora Cristo, vamos a ver que no va a poder él trabajar y desempeñar sus deberes de una manera adecuada y correcta. Entonces, en primer lugar, el Señor nos pide que nuestro amor debe ser basado en Él, ¿sí? Amarás a tu Dios, dice, con todo tu corazón, dice, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, mente, cuerpo, espíritu, todo debe estar encomendado al Señor. Pero ahora, cuando ya el Padre ama a Dios en primer lugar, ahora, ¿cuál es el siguiente deber? Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles son esas palabras? La ley de Dios, basado en el principio que es el amor. Y en los 2 grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Los 4 primeros principios nos muestran el amor a Dios. Y los 6 siguientes mandamientos nos muestran el amor al prójimo. Y el Señor dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿sí? Corazón pensante, la mente. Y la repetirás, dice, a tus hijos. Entonces, la herencia que el Señor ha dado a cada padre, a cada madre, el libro de Salmos 127, verso 3, dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Y qué tiene que hacer el padre? Dice: y la repetirás a tus hijos. Repetir, ¿sí? Cada momento la ley de Dios. ¿Qué más? ¿En qué momento? Y hablarás de ella, de los mandamientos de Dios, estando en tu casa, tu hogar, en el círculo familiar. ¿Qué más? Andando por el camino, cuando viajes, todo momento, cuando te acuestes, en el culto vespertino, y cuando te levantes, en el culto matutino. No hay lugar en el cual un padre no puede enseñar a su hijo, ¿sí? No solamente con palabras, con el ejemplo. El padre debe enseñar también a su hijo mediante la naturaleza. Sabemos que el Señor se revela mediante 2 maneras, 2 formas. Los 2 lenguajes de la providencia: la palabra de Dios, Santa Biblia, y también la naturaleza revela el amor y la misericordia de nuestro Creador. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Vamos a ver en el índice, vamos a dividir ese tema. Primero vamos a ver cuál es la posición que tiene el esposo, ¿sí? Que el Señor lo dio cuando creó al hombre. Vamos a ver la definición de qué significa ser esposo y también ser padre. En el segundo punto vamos a ver las responsabilidades que tiene el padre. Vamos a ver 7 aspectos. El primer aspecto es que el padre es cabeza, dice, de la familia. Además, es legislador y es sacerdote. El tercer punto, y muy importante, es que este padre debe andar con Dios. Significa, debe caminar con Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El punto número 4 dice que para que el padre pueda ejercer sus responsabilidades, requiere madurez y también experiencia. Punto número 5, debe sométase, dice, a la voluntad de Dios, que Dios dirija su vida. Punto número 6, es cuando leí esta parte, en los testimonios en el libro El Hogar Cristiano, me quedé muy impactado. Hogar Cristiano, el capítulo 34, ¿sí? Habla acerca de la posición y las responsabilidades de cada padre, el deber. Y ahí nos muestra un ejemplo, ¿sí? Así como el Padre nuestro es un ejemplo, es un modelo de oración, ahí la sierva del Señor nos da una oración apropiada, dice, para un padre de genio vivo, ¿sí? Tal vez de un carácter un poco impulsivo. Entonces el Señor nos da un ejemplo, ¿sí? Un modelo de oración. Y en el punto número 7 vamos a ver que el padre debe ejercer su autoridad con humildad, no de una manera arbitraria, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
Muy bien. En esta imagen podemos ver la posición del esposo, ¿sí? La imagen ya nos muestra a grosso modo cómo el padre es el que vincula el hogar. Ahí vemos cómo el padre toma la Biblia, estudia la palabra de Dios en medio de la naturaleza, junto con su esposa y con sus hijos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver qué nos dice referente a la definición. Dice así: el hogar es una institución proveniente de Dios. Él significa Dios ordenó que el círculo de la familia, ¿quiénes lo componen? El padre, la madre y los hijos, existiese en este mundo como una sociedad. Entonces, hermanos, el Señor creó el hogar, ¿sí? Sabemos que el Señor en el sexto día, después de haber creado a los animales terrestres, creó, dice, a la obra más magnífica de su creación, a la corona. Porque los animales, las plantas no fueron creadas, ni los astros fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Fue allí recién en el sexto día cuando el Señor creó al hombre y le dio su primer trabajo, ¿sí? Poner nombres a todos los animales. Y vemos que Adán veía que cada animal tenía su pareja, pero para él no fue hallado ayuda idónea. Génesis 2:18 dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces el Señor creó también de una costilla del varón, creó a la mujer. ¿Y por qué hay una costilla? Porque la mujer, dice, no debía dominarle al hombre como cabeza, y tampoco debía ser hollada bajo la planta de sus pies. La mujer debía estar a su costado, a su lado, como su segundo yo. Imagínense. Entonces, esta es la importancia, hermanos. El hogar, sabemos, es proveniente de Dios. Dios creó el matrimonio. Y Dios también, el fruto del amor de los padres son los hijos, ¿sí? Y Dios permite, dice, que la familia sea como una sociedad, como una empresa. Vamos a ver qué más dice el Señor. La siguiente diapositiva, por favor. Sigue diciendo: la obra, hermanos, de hacer feliz el hogar no incumbe solo a la madre. El padre tiene un papel importante que desempeñar. Muchas veces se cree que la madre tiene que cumplir con todos los deberes del hogar, ¿sí? Todo. La crianza de los hijos, mantener la casa en orden, en sujeción. Pero vemos que no solamente la madre debe traer alegría al hogar, sino también el padre tiene que traer alegría al hogar. Tiene un papel importante que desempeñar. Vamos a ver cuál es el deber o la posición del esposo. Vamos a pasar. Dice así: el esposo es el vinculador, significa que él es el que une, el vinculador de los tesoros del hogar. Y por su afecto fuerte, fervoroso y consagrado, vemos la importancia de estar consagrados a Dios, une, dice, a los miembros de la familia. ¿Quién lo compone? A la madre y a los hijos, con los lazos más resistentes. Y ese lazo es el amor. Entonces, hermanos, padre, comprenda que su deber es, usted es el que une el hogar. Usted es el que lo vincula. Y vemos que usted tiene que demostrar hacia su esposa y hacia sus hijos un afecto fuerte, ¿sí? Que no se debilite con el tiempo. Que ese mismo amor que usted sintió para su esposa cuando se casó, cuando vengan los hijos, no disminuya, sino más bien el amor tiene que ir en aumento, dice. ¿Por qué? Así como cuando uno conoce a Dios, ¿sí? Mientras más conocemos, más estudiamos la palabra de Dios, más lo conocemos, más lo amamos, porque vemos su grande amor al morir por nosotros. Igualmente, el esposo y la esposa cuando recién se casan, a veces con todo color de rosa, pero después en adelante vienen los problemas, las dificultades por los defectos de carácter, ¿sí? Pero allí están ellos para poder, en el temor de Dios, poder superarse, poder unirse en el temor al Señor. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver, ya vimos la posición. El padre es el que vincula el hogar, es el que une a la familia, ¿sí?
con un afecto fuerte. Ahora vamos a ver ya más detalladamente en 7 tópicos las responsabilidades que le competen al padre. En esta imagen podemos ver, usted ve, el padre está que le explica a la hija mediante la palabra de Dios, con un escrito está, de dónde es el origen del ser humano. Porque al fondo vemos una tablet en la cual, cuando uno va al colegio, le enseñan que el hombre desciende del mono, ¿sí?, de un lento y tardía evolución. Es el conocimiento que hemos recibido. Pero los padres tienen que enseñar a sus hijos que eso es mentira. ¿Por qué? Porque fue Dios quien creó al hombre. Y Dios lo creó a su imagen, a su semejanza. El hombre no pertenece al reino animal, sino desciende del mono, ni al reino vegetal. El hombre fue creado del polvo de la tierra. El Señor dice lodo, barro, lo formó al hombre y le dio el soplo de vida. Bueno, vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver la primera responsabilidad del padre. Dice, el padre es cabeza de la familia. Pero vamos a ver qué significa ser cabeza. Vamos a ver si ser cabeza significa dominar, ser así como un comandante, un jefe que da órdenes y todos toda la familia tiene que cumplir. Vamos a comprender lo que dice Efesios capítulo 5, la carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, el capítulo 5, verso 21 a 24. Dice así el Señor: guardaos, es una versión, Dios habla hoy, es la versión, es un poco más entendible. Dice así: guardaos mutuamente respeto en atención a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos. En otras versiones dice que estén sujetas, pero aquí dice que se respeten. El respeto, ¿qué más? Como si se tratara del Señor. Así como la mujer, la esposa, respeta a Dios, honra a Dios, ella debe honrar y respetar a su marido. Pero ahora, ¿qué le dice Dios al marido? Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, que es la iglesia. Si pues la iglesia es dócil a Cristo, séanlo también y sin reserva alguna las mujeres a sus maridos. Todo aquí habla que el hombre es la cabeza, el hombre merece respeto y también el hombre debe respetar. Es un respeto. Ahora vamos a ver una imagen. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vemos 2 imágenes. Una está representada mediante paraguas de diferentes tamaños. La más grande, la que protege, en primer lugar, es Cristo, Dios. El libro de Salmos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Salmos 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces Cristo es quien debe, en primer lugar, dirigir el hogar. Luego vemos que la cabeza es el esposo. Y aquí vemos 3 puntos importantes. El esposo protege a su familia, el esposo lidera a su familia y el esposo provee para su familia. ¿Qué más? Ahora la esposa, que de la parte inferior, la esposa conforta, anima al esposo, enseña a los hijos y también alimenta. Y ahora los hijos, ¿qué deben hacer? Aman a sus padres, obedeciendo el 5º mandamiento de honrar, no solamente honrar, sino amar. También obedecen a sus padres. Es el orden bíblico. Y en la otra imagen vemos lo mismo, ¿sí? Referente ya con imágenes. Jesús, Cristo, es el que protege el hogar. El padre, vemos el deber del padre, proteger a la familia, guía también a la familia. La madre nutre y consuela la familia. Los hijos aman a los padres y los honran mediante el respeto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Escuchemos lo que dice el Señor. El esposo y padre es cabeza de la familia. Ya ven, el esposo es la cabeza. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el esposo es cabeza de la mujer, cabeza de la familia. Vamos a ver esta parte de color verde, es muy interesante. Es justo, dice,
que la esposa busque, ¿qué debe buscar la esposa en el esposo? En el amor, dice, simpatía y también, hermanos, ayuda para la educación de los hijos, pues son de él tanto como de ella, y él tiene tanto interés como ella en el bienestar de ella. Entonces, hermanos, es importante comprender cómo, ¿sí?, el esposo es cabeza. Veíamos que el esposo es el que lidera. Hay una gran diferencia en una empresa entre un líder y un jefe. El jefe dice, ordena, dice, vaya. Pero ¿qué dice el líder? El líder dice, vayamos. Él también se une en el trabajo. Aquí vemos que el esposo debe prodigar, debe dar a su esposa amor, simpatía, y también debe ayudarle en los deberes cotidianos, en lo que él puede, ¿sí? Porque la esposa también necesita apoyo, necesita ayuda. Y de esa manera pueden dice, gozar de bienestar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora qué es lo que los hijos buscan en el padre. Dice, vemos que la mujer busca, desea que la mujer, dice, busquen amor, simpatía y ayuda. Ahora vamos a ver qué es lo que los hijos buscan en un padre. Los hijos buscan sostén, dice, y dirección del padre. Significa consejo, guía. Quien necesita tener un concepto correcto de la vida. El padre tiene que saber cómo educar a sus hijos y de las influencias y compañías que han de rodear a su familia. Es cuán importante que el padre se dé cuenta, ¿sí?, de su deber hacia su esposa y también hacia sus hijos. Debe ser su sostén, su ánimo, su fortaleza. Debe ser quien dirija, porque si el padre no es el que dirige el hogar, el que aconseja, el que enseña, ¿quién lo irá a hacer? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver, para que el padre pueda amar, demostrar simpatía, ayudar a la esposa, y para que pueda demostrar sostén y guiar a sus hijos y mostrarles el verdadero concepto de la vida, en primer lugar, dice, ante todo, antes de que cumpla estos deberes, ¿qué tiene que hacer el padre? Debe ser dirigido por el amor y el temor de Dios y por la enseñanza de la palabra divina. Es muy diferente, hermanos, temer a Dios que tener el temor de Dios, ¿sí? Porque muchas veces nosotros no obedecemos a Dios porque lo tememos así como si nos fuera a hacer daño, ¿sí? Nosotros tenemos respeto, reverencia hacia Dios. ¿Qué más hago? Entonces, el padre debe ser, en primer lugar, tener el amor y el temor a Dios. ¿Para qué? Para recién poder encaminar los pasos de sus hijos por una buena senda. El padre debe hacer cuanto esté de su parte para la felicidad del hogar. Entonces vemos la importancia de cada padre de cumplir con este deber. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, cualesquiera, hermanos, que sean los cuidados y las perplejidades que le ocasionen sus negocios. Entonces el padre puede tener el trabajo más grande. Tal vez aún puede tener un cargo político, puede ser el presidente, puede ser el dueño de una empresa. Pero ¿qué debe hacer el padre? No debe permitir a aquel padre que arroje en sombras sobre su familia. Debe volver a casa. ¿Cómo debe volver ese padre? Con la sonrisa y buenas palabras en el lado. Es muy triste ver un hogar, ¿sí?, cuando el padre, en vez de volver con alegría, con gozo, ¿cómo vuelve? Vuelve con el rostro ceñudo, enojado, triste, acongojado. Trae los problemas del trabajo hacia su casa. No, ese no es el deber. El Señor habla que el padre debe venir al hogar con una sonrisa, con buenas palabras. Esas mismas palabras que él dirigió a sus empleados, y sus trabajadores, a sus clientes, esas palabras de amor, esa sonrisa, esa muestra de gratitud, lo mismo debe traer a su hogar. Muchas veces, dice, nosotros erróneamente guardamos nuestras mejores palabras, las palabras más hermosas, las mejores sonrisas para los de afuera, mientras en el hogar nuestra familia languidece por esa demostración de amor, de simpatía que debemos tener.
Muy bien. Vamos a pasar al segundo tópico. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Ya vimos al Padre como cabeza. Ahora vamos a ver al Padre como legislador, también como sacerdote. En el libro de Job, hermano, la historia de Job es muy importante. Sería bueno que cada padre, cada madre pueda estudiar la historia de Job. Nos habla que Job, hermanos, él siguiendo el ejemplo de sus antepasados, de los patriarcas, vemos que él tenía algo muy importante, ¿sí? Que él nunca se olvidó de hacer esto, en todo momento y en todo lugar. Escuchemos lo que hacía Job. Y acontecía, dice, que habiendo pasado en turno los días de convite, los días de fiesta, de banquete que hacían sus hijos, Job, dice, enviaba y los santificaba, sus 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. Y se levantaba, dice, de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Eran 10 holocaustos. Porque decía, vamos a ver, ¿qué decía Job? Quizá, dice, habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hermanos, cada padre debe cumplir con ese deber. Debe seguir el ejemplo de Job. Job no hacía esto tan solo los sábados o cuando se acordaba. Todos los días Job se levantaba de mañana, reunía a su familia, a sus hijos, su esposa, y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque él decía así, tal vez mi hijo, ni siquiera en palabras, tal vez en su corazón tuvo un mal pensamiento, ha pecado contra Dios. Y él se colocaba como intercesor de sus familias. Cuán importante es que cada padre haga esto cada mañana. Vamos a pasar a la siguiente para ver una imagen. La siguiente diapositiva, por favor. Miren, en esta imagen vemos, en aquel tiempo, se levantaba un altar de piedras, ¿eh? Se colocaba la leña y se ofrecía un cordero cada día, cada mañana, cada tarde. Y Job reunía a sus familias. Y como él era un hombre muy rico, tenía una grande hacienda. Vemos que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Entonces él tenía, y él ofrecía así holocaustos cada día. Reunía a su familia. Y vamos a ver lo que dice también la sierva del Señor. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice así el Señor. Todos los miembros de la familia giran, hermano, alrededor del Padre. Él es él, legislador. Y su conducta viril ilustra las virtudes más austeras. ¿Qué debe demostrar? ¿Qué virtudes debe demostrar el Padre para que sus hijos sigan su ejemplo? Debe demostrar energía, ser un hombre íntegro, ser honrado, debe ser paciente. La palabra de Dios nos dice aprender de la paciencia de Job. Debe ser valiente, debe ser diligente, esmerado en su trabajo y también debe demostrar la utilidad práctica. El tema anterior, hace 14 días, veíamos un tema muy importante, ¿sí? Veíamos a los hijos como auxiliadores de las madres. Veíamos el deber de cada madre y también de cada padre enseñar a sus hijos a ser útiles. Aún Jesús, el modelo divino, su padre fue carpintero y él también aprendió, dice, allí sentado en la silla del carpintero, aprendió el oficio de su padre. Y así era antes, ¿sí? Hemos visto familias que, por ejemplo, han sido herreros o carpinteros desde los abuelos, bisabuelos. ¿Por qué? Aquí una herencia. Pero ahora, muchas veces, muchos hijos no se les enseña un deber práctico, a ser útiles en la vida. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver lo que dice el Padre. El Padre, dice, es en un sentido el sacerdote de la familia que dispone, así como Job, sobre el altar de Dios, ya no un cordero. Romanos 12:1 decía, el Señor nos habla, ¿sí? A la carta de los Romanos, dice, presentad, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, dice, a Jehová, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué debe hacer el Padre? Dice, cada día debe disponer su altar,
debe reunir a su esposa, a sus hijos en la mañana, también cada noche, en el altar, dice, en el sacrificio matutino en la mañana y el vespertino. Ahora escuchemos, la esposa y los hijos deben ser alentados, fortalecidos a partir de esta ofrenda y también en el canto de alabanza. Hermanos, la creación nos da una gran enseñanza. Cada mañana, aún más temprano que nosotros, las aves cantan a Dios. No hay día en que una ave se olvide de alabar a Dios. Yo he vivido en el campo muchos años. Hay un animalito que canta a las 6 de la mañana, justo a las 6. No sé cómo, como dice mi hermano, tendrá su reloj, pero es puntual. Se llama la chilala, así un animalito pequeñito, canta. También hemos criado así en jaulas unas cupulas, pero son de manera, no es cupula, porque la cupula es un animal silvestre, es un animal que se cría mayormente enjaulado, es una africanita. Ellos cantaban cada día, y así las aves, hermano. El gallo, 5 de la mañana, el gallo nos despierta, y a veces, ¿qué decimos? Ya, qué pereza. Mire, si ese ser creado por Dios, que no tiene, como nosotros, el libre albedrío, pero aún en la creación Dios les ha dado la capacidad. Imagínense, ellos alaban a Dios cada mañana, cada tarde. ¿Cuánto más nosotros debemos alabar a nuestro Creador, siendo creados a su imagen y a su semejanza? Vamos a ver otro texto, Salmo 5:3. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver lo que dice el salmista David. Dice así el salmista David: oh Jehová, dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cada mañana, hermanos, cada padre, cada madre, junto con sus hijos, debe poner sus planes en Jehová, ¿sí? David hacía esto. Cada mañana él decía: oh Jehová, ¿sí? De mañana oirás mi voz en alabanza, en oración, en estudio de su palabra. Cada mañana dice: me presentaré ante ti y esperaré. Nuestros planes pongámonos en la mano de Dios, y Dios lo cumplirá tal como Él lo desea. Tal vez no a nuestra manera, sino de una manera mejor, de una manera en que nos ayudará a seguir en nuestra carrera cristiana. Vamos a ver qué dice la siguiente diapositiva, por favor. Sigue diciendo la sierva del Señor: a la mañana y a la noche, el padre, como sacerdote de la casa, debe confesar a Dios los pecados cometidos durante el día, por él mismo y por sus hijos. Hermanos, estamos haciendo esto, cada padre, cada madre. Cada padre está cada mañana y cada tarde, antes de ir a descansar, levantando su altar delante de Jehová, para que de esa manera, en primer lugar, en la mañana uno agradece a Dios por el nuevo día. Lamentaciones 3:23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Hermanos, si hoy el Señor nos ha dado la vida, es para poder reflexionar, ¿sí? Tal vez si hoy en la mañana no lo he hecho, tal vez por el apuro me he levantado tarde, ¿qué debo hacer? Hoy en la noche, antes de ir a descansar, reúno a mi familia, oro con ellos, estudio la palabra de Dios, confieso los pecados de mis hijos, porque no somos perfectos, hermanos. Por una mala mirada, un mal gesto, debemos pedirle perdón a Dios, también a nuestro prójimo. El libro de Salmos dice que no se ponga el sol en tu enojo. No permitamos todavía, ¿sí? Sabemos que nosotros el día viernes, antes de la puesta del sol, nos confesamos, pedimos perdón, pero no esperemos el día viernes, tal vez la muerte llega hoy o mañana. El Señor dice: cada día pidamos perdón a Dios y también a nuestro cónyuge. No hay que dormir peleados, porque tal vez esa noche el Señor llama al descanso, y por ese pecado que no has pedido perdón, nos podemos perder. Vamos a ver qué más dice el Señor. La siguiente diapositiva, vamos a ver una imagen, por favor. En esta imagen vemos la importancia de los padres. Si usted enseña a su hijo desde pequeño a orar, se vuelve un hábito. Y el día en que usted se olvida, su hijo le va a hacer recordar. Antes de comer también se debe orar. Al salir al trabajo, orar para que Dios cuide la familia. Hermanos, cuán importante es
dar un ejemplo a nuestros hijos como padres. La siguiente imagen también vamos a ver. Aparte de orar, también el padre debe estudiar la palabra de Dios, como lo vimos, ¿sí? En cada culto matutino y vespertino, reunido con su familia, orar, estudiar la palabra de Dios, para que el Señor despeje nuestra mente y podamos entender, comprender las grandes enseñanzas que nos ha traído cada mañana. Es muy importante, hermanos. Y uno, un ejemplo, como misionero, a veces cada mañana, por ejemplo, nos levantamos para estudiar la palabra de Dios. Como decía un hermano, oramos al Señor y abrimos la Biblia. Y el Señor, cuando tú abres la Biblia, el texto, el Señor te muestra. Y tal vez yo decía, así me acuerdo cuando estaba en Talara, leía así, abría la palabra de Dios y encontraba textos que no tiene, para mí, en ese momento, no, tal vez no se aplicaba a mi vida. Pero cuando iba a visitar a los hogares de los hermanos durante el día, ellos eran las necesidades que tenían, tal vez a un enfermo, ya el texto de tercera de Juan, verso 1, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces ahí muestra la tercera epístola de Juan, el amor de Dios para con nosotros. Y así, hermanos, cada mañana usted abre la palabra de Dios y Dios le va a mostrar un mensaje, no solamente como historia, sino también ponerlo en su vida práctica, también para su familia. Vamos a ver el siguiente diapositiva, por favor. Sigue diciendo la sierva del Señor. Pues el padre debe confesar los pecados de él y de sus hijos. ¿Y qué más? Los pecados de los cuales ha tenido conocimiento. Tal vez la madre le contó si cuando volvió, no, tu hija te portó mal, pero ¿qué más? Y también los que permanecen secretos, que solo vio ¿quién? El ojo divino. Deben ser confesados. Hermanos, hay pecados que uno comete ante su prójimo y debe confesarlos. Pero hay pecados secretos que son tan solo tú y Dios. Y también el Padre pide perdón para que sus hijos, como decía Job, no solamente pedía perdón por los pecados exteriores, sino él decía, tal vez mis hijos en su corazón, ni siquiera en palabras, en su corazón han pecado contra Jehová, han blasfemado su nombre. Y él pedía perdón y lo hacía cada mañana. Y así pide la palabra de Dios, de que cada padre, cada madre haga esta responsabilidad. Vamos a ver, ¿qué más dice el Señor? La siguiente diapositiva, por favor. Dice el Señor, el padre no debe traicionar su cometido sagrado. En ningún punto debe renunciar a su autoridad paterna. El padre, Dios le da una autoridad que tiene que ser respetada. Y el padre debe cumplir con su deber. El deber de cada mañana y cada tarde levantar su altar, alabar y agradecer a Dios. Vamos a ver el siguiente punto, punto número 3. Este punto es muy importante, hermano. Si un padre quiere ser un ejemplo, quiere ser cabeza, quiere ser un legislador, y un sacerdote debe andar con Dios. Y en la Biblia encontramos la historia de un hombre llamado Enoc, el cual andó con Dios toda su vida. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué pasó? Y desapareció, porque le llevó Dios. Hermano, la historia de Enoc, el séptimo desde Adán. Enoc tuvo un privilegio muy grande, ¿sí? Como antes los hombres vivían casi 1000 años, Adán vivió 930 años. Vemos que la pluma inspirada habla que Enoc tuvo el privilegio de oír cuando él nació, que era el séptimo, la séptima generación. Adán todavía estaba vivo y él pudo oír, dice, de la boca de su antepasado Adán, del padre de la raza humana, la historia de la caída del hombre. Cómo Adán pecó junto con su esposa Eva. Pero él, hermanos, se mantuvo fiel a Dios. A los 65 años tuvo a su hijo Matusalén, que fue el hombre más longevo de la tierra. El hombre que vivió muchísimos años en esa tierra, ¿sí? Y vemos que luego Enoc vivió 300 años más. En total vivió 365 años. Y en ese tiempo él conoció a Dios. Él lo había conocido, sí, pero cuando tuvo a su hijo, dice, cuando vio a su hijo indefenso, confiar plenamente en él, en el cuidado y en la dirección de su padre,
él comprendió cómo cada hijo de Dios debe confiar en su Padre Celestial. Y Dios no permitió que Enoc viera la muerte, sino que lo llevó al cielo. Y Enoc vive, hermano. Y él también es para nosotros una esperanza. Que si nosotros somos fieles a Dios, así como Enoc fue llevado al cielo, también seremos llevados ante el Señor. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver una imagen. En esta imagen vemos, dice, no, el hombre que caminó con Dios. ¿Cuántos queremos ser como Él? ¿Cuántos queremos caminar con Dios? Viendo el ejemplo de este fiel siervo del Señor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice el Señor, hermanos, orad en casa, en vuestra familia, a la mañana y a la noche. Orad fervorosamente en vuestra cámara secreta. El Señor dice, cuando oréis, entra en tu aposento, ¿sí? En tu cámara, en tu cuarto, y cerrada tu puerta, dice, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en todo. ¿Qué más dice? Y mientras os dediquéis a vuestro labor, y padre, tal vez agricultor, mecánico, carpintero, cualquier deber, oficio y talento que Dios le ha dado, labor diario, elevad vuestra alma a Dios en oración. Hermanos, para orar en la oración secreta uno entra en su cuarto, ¿sí? Pero cuando uno también anda, cuando está trabajando, uno puede elevar sus pensamientos a Dios, puede orar al Señor, elevar su alma al Señor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, hermanos, Jesús, Dios, desea guiar a cada padre, desea andar junto, desea que tú andes con Él. La cosa es que nosotros debemos decidir andar con Él. Pasamos a la siguiente diapositiva. Escuchemos lo que dice la sierva del Señor. Dice, así como Enoc anduvo con Dios, la plegaria silenciosa. Así, mentalmente, ¿sí? El Señor dice, orad mentalmente. La plegaria silenciosa y ferviente del alma se elevará al trono de gracia como santo incienso y será tan aceptable para Dios como si fuese ofrecido en el santuario. Como si oraras en el templo, puedes orar en tu hogar, puede orar la esposa mientras cocina, mientras lava, mientras plancha, mientras educa a sus hijos, el padre mientras va de camino al trabajo, mientras está en su labor cotidiano. El padre puede también elevar su pensamiento, su mente a Dios y habitar en la atmósfera divina. Vamos a ver la siguiente imagen. Hermanos, en esta imagen encontramos un pensamiento muy importante. Dice así, Enoc caminó con Dios. Es muy diferente a Dios caminó con Enoc. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no es lo mismo Enoc caminó con Dios que Dios caminó con Enoc? Escuchemos. Si quieres caminar con otra persona, tendrás que seguirle de cerca en todo lo que haga. Seguir su ejemplo. Y si amas a una persona, es más fácil caminar con él. Entonces, Enoc seguía al Señor, ¿sí? Seguía sus pisadas, su ejemplo. Y de esta manera, como él lo amaba, era más fácil seguir el ejemplo del Señor Jesús. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sigue diciendo, para todos, hermanos, los que le buscan, Cristo llega a ser una ayuda oportuna en tiempo de necesidad. Serán fuertes en el día de prueba. Hermanos, el padre que sale fuera del hogar es probado. Satanás lo tienta a cada paso. Y en ese momento, hermanos, cuando está siendo tentado por Satanás, es cuando él debe orar al Señor. Así como José fue llevado de esclavo en Egipto, cuando estaba, digamos nosotros, en la cumbre, cuando él tenía un cargo muy importante, era Potifar, lo había tomado ya no como un esclavo, sino era como un hijo suyo. Él se encargaba de todo, dice, lo único que le había reservado era su esposa. Pero Satanás buscó
derrocar, ¿sí?, o destruir a este fiel siervo de Dios. Utilizó esta mujer muy hermosa, esposa de Potifar, la cual lo sedujo, pero él se mantuvo fiel a Dios. Él oró al Señor, ¿sí? Él dijo, cuando la mujer le indujo a hacer lo malo, a ser inmoral, ¿cómo? Dice, yo he de pecar contra Dios en primer lugar y contra mi amo, el cual, dice, me ha colocado, me ha puesto su casa delante de mí para yo administrar solamente. Dice, me ha reservado a ti, que eres su esposa. Vemos, hermanos, la importancia de poder orar cada padre a Dios para que el Señor le proteja durante su diario vivir. Vamos a ver el punto número 4. Dice así: el padre, hermanos, también requiere ser un hombre maduro. Requiere madurez y también experiencia. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, dijo el apóstol Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba las cosas como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, hombre de hecho, maduro, con experiencia, dejé lo que era de mí. Cuán importante es que cada padre sea un hombre viril, ¿sí? Vemos un hombre hecho, derecho, y que no sea un niño que deje esas, tal vez, cuando uno era niño era un poco de berrinchudo, tenía unos defectos de carácter, pero cuando ya uno es joven, es adulto, debe ir mejorando su carácter. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Aquí vemos en esta imagen, ¿sí? El padre debe educar a su hijo, debe disciplinar, corregir desde pequeños. Aún en los tiernos años, dice, el hijo debe respetar y aceptar el consejo de Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice el Señor: el padre no debe ser como un niño al que lo mueven los impulsos, hermano. Está ligado a su familia por lazos sagrados y santos. Entonces hay muchos padres que parecen niños, que lo que los impulsa no son los principios divinos, sino son impulsos, emociones, algo momentáneo. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Seguimos la siguiente diapositiva, por favor. Lo que será su influencia en el hogar será determinado por su conocimiento ¿de quién? El único Dios verdadero y de Jesucristo a quien envió. Si el padre quiere demostrar madurez y experiencia, debe conocer en primer lugar a Dios. Debe, dice, tener un conocimiento único, personal, con Cristo. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Dice: el padre debe destacarse a la cabeza de su familia, no como un niño crecido, pero indisciplinado, sino como un hombre de carácter viril que domina sus pasiones. Hermanos, necesitamos cada padre dominar sus pasiones, aprender a mantenerse fiel a Dios, hacer, como dice acá, tener un carácter viril. Las palabras de ser hombre, ¿sí? Eso debe ser el padre, no un niño crecido. Seguimos la siguiente diapositiva, por favor. Debe también el padre obtener educación en una moral correcta, moralmente ser correcto. Su conducta en la vida familiar debe ser dirigida y refrenada por los principios puros de la palabra de Dios. Cuán importante, ¿sí? Es que la palabra de Dios es la que nos guía. La epístola del apóstol Pablo a Timoteo, él le dice así, alaba así la palabra de Dios, dice: es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para dirigir y para instruir en toda justicia, para que el hombre llegue a ser hombre perfecto delante de Dios. Cuán importante es utilizar la palabra de Dios como la norma, hermano, para adquirir madurez y experiencia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice: entonces, ¿qué pasará con el padre? Crecerá el padre hasta alcanzar la plena estatura de hombre en Cristo Jesús. El Señor quiere que lleguemos a la estatura de Cristo, a la perfección del carácter de Cristo.
Y eso lo podemos lograr estudiando su palabra. Cada mañana, cada tarde, hermano. Cada padre debe estudiar la palabra de Dios. Debe comprender el amor de Dios reflejado en su santo nombre. Vamos a ver el siguiente punto. Punto número 5. Métase a la voluntad de Dios. Entonces cada padre debe someter sus deseos, sus planes a la voluntad de Dios. Salmos 48, un texto muy conocido, dice así el Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, cada mañana usted, al levantarse, lo primero que ve son sus manos y cuenta sus dedos, son 10 dedos. No son 8, ni 9, ni 5, ni 6. Hermanos, aún en nuestra fisionomía, Dios ha colocado 10 dedos. ¿Y por qué 10 dedos? ¿Por qué no nos ha dado menos o más? Porque cuando uno mira sus manos, mira la ley de Dios reflejada, ahí están los 10 mandamientos reflejados. Cuando mira sus pies también. Pues, hermanos, debemos hacer la voluntad de Dios, debemos atesorar la ley de Dios. No solamente ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Veamos la siguiente diapositiva, por favor, lo que dice así. A un hombre que es esposo y padre, yo diría, lo que aconseja la sierva del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios, a un padre y esposo, un esposo y padre, dice así: asegúrese, en primer lugar, de que rodee su alma una atmósfera pura y santa. Debe aprender diariamente de Cristo. ¿Y cómo aprendemos de Cristo? En el tiempo de Jesús, ¿qué hacía la gente? La gente deseaba estar cerca de Cristo, deseaba oír sus palabras cada mañana, cada tarde, en el monte, ¿sí? En el templo, Jesús se levantaba a leer, en la ladera de la montaña, en el mar, en el lago, en todo lugar. Jesús predicaba y la gente estaba allí reunida, muchísima gente, miles. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos también aprender diariamente de Cristo? Hermanos, en la Biblia, la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de un solo personaje, ¿sí? Del amor de Dios, del plan de redención, que a pesar de que el hombre cayó en pecado, el Señor no lo dejó que muriera en sus pecados, delitos y pecados, sino que envió a su Salvador. Y la Biblia habla de Cristo, hermano. Y de esta manera el Padre puede aprender de Jesús. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice: nunca el Padre ha de manifestar un espíritu tiránico como un jefe autoritario en el hogar. El Padre que lo hace obra asociado con agentes satánicos. En otras palabras, el Padre que ejerce su autoridad con tiranía está siendo dirigido por ángeles malignos. Por el mismo Satanás lo dirige. En la Biblia encontramos la historia de un hombre, de un padre, de un esposo que era así. Y recordamos, el esposo de Abigail, una mujer hermosa, una mujer obediente a Dios, una mujer que le gustaba compartir. En cambio, su esposo era todo lo contrario. Nabal, descendiente de Caleb. Nabal, que significa locura. Este hombre, cuando los siervos de David vinieron a pedirle alimento. ¿Por qué? Porque vemos que David, junto con sus hombres que huía de Saúl, huía de Saúl, el rey de Israel. Dice que los pastores que tenía Nabal en el campo, ellos lo habían cuidado, protegido de los ladrones, de los animales feroces. Cuando supo que Nabal estaba esquilando, él dijo: voy a pedirle que me dé un poco de su alimento. Pero vemos que Nabal era un hombre egoísta y no quiso compartir su alimento con David. Pues, hermanos, si el hombre es así tirano, entonces no puede cumplir la voluntad de Dios. Sino que el Padre dice debe someter su voluntad a Dios y no dejar que lo domine un espíritu maligno. Vamos a ver qué más dice el Señor. La siguiente diapositiva, por favor. Dice: haga cuanto pueda para que la vida de su esposa sea placentera y feliz. Haga de la palabra de Dios, ¿qué cosa?
su consejera. Vive en el hogar de acuerdo con las enseñanzas de ella, con las enseñanzas de la palabra de Dios. Debe vivir cada padre de familia, ¿sí? Debe ayudar en el hogar a su esposa. Debe hacer que su esposa tenga un trabajo sea placentero y feliz. Es importante, hermanos. A diferencia del esposo que sale a su trabajo, el esposo siempre está en el hogar, ¿sí? Allí, en un mismo círculo, en una actividad monótona. Se vuelve algo monótono. Se repite día tras día. Entonces los padres deben aprovecharse. Algo muy importante es salir a pasear con los hijos al campo, a la playa, a un río, a desestresarse, porque la esposa necesita de ese cambio, ¿sí? De la monotonía de cada día. Es importante, hermanos, y aprovechar. Sí, ya sabemos que esta es la última semana, se acaban las vacaciones. Si el padre, la madre, si el padre no ha aprovechado a sacar a su familia a pasear de vacaciones, una semana, aunque sea al campo, de aquí va a ser más difícil. Todavía tiene que esperar, creo que en agosto hay 2 semanas de vacaciones, hermanos, como mínimo, ¿sí? Cada mes, hermano, aunque sea un domingo, deben salir los padres. El padre debe sacar a la familia a pasear a los hijos, a ver la naturaleza, a ver el amor de Dios reflejado en la creación. Y de esta manera también traer salud y fortaleza al alma, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Nos dice el Señor: entonces el padre que así somete su voluntad a Dios vivirá así en la iglesia y llevará estas enseñanzas consigo también al lugar donde trabaja. Entonces el padre, en primer lugar, en su hogar, debe someter su voluntad. Esta enseñanza de su hogar lo llevará a la iglesia y aún en su trabajo demostrará ser un fiel siervo de Dios. Los principios del cielo ennoblecerán todas sus transacciones. Entonces el padre en sus negocios, como veíamos, debe ser íntegro. Debe ser íntegro, veraz, porque es importante. Y vamos a ver quiénes desean cooperar con un padre así. La siguiente diapositiva, por favor. Dice: los ángeles de Dios, ya no los agentes satánicos cuando un padre es tirano, sino todo lo contrario. Cuando un padre somete su voluntad a Dios, ahora los ángeles de Dios del cielo cooperarán con usted y le ayudarán a revelar a Cristo ante el mundo. Hermano, nosotros somos embajadores de Cristo. Debemos revelar en nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos. Debemos revelar a Cristo ante el mundo. Cuán importante es hacer eso en estos momentos. Ahora, hermano, no esperemos mañana. Vamos a pasar al punto número 6, por favor. Escuchemos lo que dice el Señor. Ahora vamos a ver el ejemplo que les decía, ¿sí? Oración apropiada para un esposo de genio vivo. Un esposo que a veces es impulsivo, es muy prepotente. ¿Qué consejo da la sierva de Dios? Primero vamos a ver 2 textos bíblicos, ¿ya? Proverbios 13:3, la Biblia, la versión Dios habla hoy, dice así: cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Hermanos, es importante cuidar nuestras palabras. El apóstol Pablo dice: estar más atentos a oír que a hablar, hermanos. Dios nos ha dado 2 oídos para oír más, el doble, para hablar poco. Pero a veces somos todo lo contrario, ¿sí? Mi persona, yo soy muy hablador, muy hablante, como se dice. Pero debemos aprender a hablar tan solo lo adecuado, lo necesario. Y Efesios 4:29, también la versión Dios habla hoy, dice: no digan malas palabras. Hermanos, de la boca de un padre no deben salir palabras de censura, palabras de reproche, de recriminación hacia su esposa, hacia sus hijos, palabras hirientes, palabras soeces, sino que, y no solo, hermanos, de la boca deben salir palabras buenas, que edifiquen, que animen la comunidad y traigan beneficios a quienes lo escuchan. Sus palabras deben ser sazonadas con sal, dice el apóstol Pablo. Sus palabras deben ser como manzanas de oro y con figuras de plata. Son las palabras dichas como conviene.
Entonces tengamos cuidado, hermanos, nuestra palabra, a ser obedientes, a cumplir nuestro deber con eso. Vamos a pasar a la siguiente imagen. En esta imagen, hermanos, vemos la importancia de cada padre, de cada madre, orar, estudiar entre los dos. Aparte de que ellos se reúnen con sus hijos, se conoce como el culto matutino vespertino, el padre y la madre deben reunirse también ellos solos para poder cualquier conflicto, cualquier diferencia, dificultad, con oración, poder superarlo. Con sus defectos cada uno de ellos, porque no somos perfectos. En lo que el hombre es fuerte, la mujer es débil. En lo que la mujer es fuerte, el hombre es débil. Ahí necesitamos unirnos en el hogar para poder pedir ayuda del Señor. Y el Señor ha prometido su ayuda. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Escuchemos lo que dice el Señor. Mire a Jesús. El Padre debe mirar a Jesús. Mire a Jesús en todo momento y lugar, elevando una oración silenciosa y con corazón sincero para que pueda saber cómo hacer su voluntad. Entonces, cuando venga el enemigo, hermanos, como avenida de aguas, el Espíritu del Señor levantará bandera en favor de usted contra ese enemigo. Vamos a ver, ¿qué más dice el Señor? La siguiente diapositiva, por favor. Este punto es muy importante. Cuando esté el Padre a punto de ceder a la tentación, a punto de perder la paciencia y el dominio propio, a seguir sus impulsos, sus emociones y manifestar un espíritu duro y condenatorio, dispuesto a censurar, acusar a su esposa, a sus hijos, sus hermanos, será el momento, hermanos, de que aquel padre elevar al cielo esta oración. Vamos a ver cuál es la oración. La siguiente diapositiva, por favor, ¿cuál es la oración, hermanos, que debemos elevar? Dice así: ayúdame, oh Dios, a resistir la tentación, a desechar de mi corazón toda amargura, ira y maledicencia. Dame tu mansedumbre, tu humildad, tu longanimidad y tu amor. La siguiente, por favor, mi hermano. ¿Qué más? No me dejes deshonrar a mi Redentor, en primer lugar, ni interpretar mal las palabras y los motivos de mi esposa, de mis hijos y de mis hermanos y hermanas en la fe. Ayúdame a ser bondadoso, compasivo y de corazón tierno y perdonador. La siguiente diapositiva, por favor. Ayúdame a ser verdadero vinculador de mi hogar y a representar el carácter de Cristo ante los demás. Hermanos, esta oración nos conmueve el corazón. Nos hace ver a cada padre, usted a punto, usted padre, de censurar, de criticar, de acusar a su esposa por algo malo que hizo. Debe elevar esta oración. Pedir que Dios le dé la paciencia, que quite de su corazón el egoísmo, el enojo, la ira, la censura, y le dé la mansedumbre. El Señor, ¿qué dice en su palabra? Así: venid a mí, dice, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, debemos pedir a Dios que reflejemos el carácter de Cristo delante de nuestros familiares, empezando por nuestra familia, nuestra esposa, nuestro cónyuge, y también nuestros hijos y nuestros hermanos y hermanas de la fe, y con el mundo alrededor, que nuestros vecinos, amigos, personas que nos rodean, puedan ver en nosotros reflejados el carácter de Cristo. Vamos a ver el último punto, punto número 7, hermano. Dice el Señor: ejerza su autoridad con humildad. Cada padre debe ejercer su autoridad con humildad. Dice así, Efesios capítulo 5, versos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, significa a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Hermanos, es importante, ¿sí?, demostrar ese amor hacia la esposa. En otro texto el Señor dice: tened a la mujer como vaso frágil, como algo valioso. Porque, no me equivoco, el libro de Salmos, Proverbios, dice así: dice, de Jehová son la herencia y las tierras, perdón, de los padres, la herencia y las tierras son de los padres, ¿sí? Pero dice, de Jehová es la esposa prudente. La mujer sabia dice, edifica su casa. Es importante que cada padre, cada esposo pueda valorar, ¿sí?, amar a su esposa, no solo en palabras, sino también en acciones. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. En esta imagen podemos ver algo muy importante. El padre, en lo que puede, debe ayudar a su esposa, ¿sí?, debe compartir los deberes del hogar. La sierva del Señor habla referente al deber, ¿sí?, de cada padre, más detalladamente, ya con experiencias vividas. El capítulo 34 estamos viendo los deberes, ¿sí? Capítulo 35 y 36, si no me equivoco es el 35 o el 36, que habla lo que no debe ser un esposo, ¿sí? Entonces, muchas veces el esposo llega al hogar tan solo a pedir la comida, y cuando la esposa no tiene todo listo, el esposo se enoja, se aira. Pues aquí comprendemos, hermanos, el amor de Dios por nosotros, ¿sí? Mire, así como Dios, Jesús, amó a su iglesia, que vino a morir por ella, igualmente el esposo debe amar a su esposa. Como les estaba diciendo, la sierva del Señor habla y dice, aconseja que el esposo debe tomarse, si hay en el hogar un niño pequeño, y a veces los niños pequeños son bien revoltosos, bebitos, entonces debe tomar desde a su hijo en sus brazos, para que la madre pueda avanzar con los deberes del hogar, pueda avanzar con la comida. Y si aunque el hijo dice a veces un poco es renegón, sí, un poco revoltoso, llora, entonces el padre debe tratar de calmarlo, no decirle, sí, madre, dice, ahí tu hijo, toma tu hijo, dice, porque el padre debe recordar que su esposa ha estado todo el día cuidando de ese hijo, de su hijito, y cuando son pequeños son llorones, o cualquier cosa, ¿sí? Entonces el padre debe también valorar a la madre y ayudarle, ¿sí? Vemos que nuestro hermano Jorge Garayar, nuestro pastor, nos contaba su experiencia, ¿sí?, cuando fue padre, cuando se casó, tuvo su primera hija. Se turnaban con su esposa, ¿sí? Una noche él se quedaba cuidando a su hijita, cuando a veces lloraba, se levantaba para darle un biberón, y otra noche se quedaba con su esposa, porque si todo lo recargan a la esposa, pues ¿qué ha de pasar? ¿Sí? La esposa puede enfermar, se debilita. Entonces, hermanos, es importante demostrar el amor entre estas acciones de bondad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice el Señor, escuchemos, no evidencia virilidad el esposo espaciándose constantemente en su puesto como cabeza de la familia. No aumenta respeto y hacia él cuando se le oye citar la escritura, la palabra de Dios, para apoyar sus derechos a ejercer autoridad. A veces el esposo dice, sí, yo soy cabeza de la familia, de la mujer. Así dice la Biblia y aquí se hace lo que yo digo. No, hermano. Eso no demuestra virilidad, sino es todo lo contrario. Vamos a ver qué más dice el Señor. La siguiente diapositiva, escuchen. No le hará más viril, más hombre, como se dice, el requerir de su esposa, la madre de sus hijos, que actúe de acuerdo con los planes de él, como si fuesen infalibles. Hermanos, los planes, la forma de pensar del varón, del esposo, no es infalible. El único que la palabra de Dios es la única que es infalible, es la palabra de Dios. En cambio, nosotros no podemos equivocar, entonces el esposo no debe requerir de su esposa que cumpla todo así como él lo quiere.
como cuando uno va al ejército y uno cumple al pie de la letra sin reprochar, sin decir nada, lo que le manda el cabo, el sargento, el capitán, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Escuchemos lo que dice el Señor. El Señor ha constituido al esposo como cabeza de la esposa, no para dominar, para ser arbitrario, sino para que la proteja, hermanos. Él es el vínculo de la familia, el que une sus miembros, los hijos y la madre, así como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo místico. Seguimos, por favor, la siguiente diapositiva. Todo esposo que asevera amar a Dios debe estudiar cuidadosamente lo que Dios requiere de él en el puesto correcto. Debe estudiar el esposo. ¿Cuál es mi deber? Mi deber no es mandar, ordenar. Mi deber es ayudar. Es obedecer la palabra de Dios. Cumplir la voluntad de Cristo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Dice el Señor. La autoridad de Cristo se ejerce. ¿Cómo Cristo ejerce su autoridad? ¿Acaso Cristo nos impone que guardemos el sábado? Que nos casemos, tantos puntos? Cristo no nos impone, no nos obliga, ¿sí? Sino que dice, la autoridad de Cristo se ejerce con sabiduría, con bondad y amabilidad. Así también ejerza su poder el esposo e imite la gran cabeza de la iglesia, que es Cristo. Entonces cada padre debe ejercer su autoridad con sabiduría, con bondad y amabilidad, ¿sí? No con vara de hierro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el resumen. Vamos a ver el llamado de Dios para nosotros. Dice así el Señor. Llamado. El padre debe conducir con dulzura. Dice, más de un marido y padre podría sacar provechosa lección del solícito cuidado del fiel pastor. ¿Quién? Jacob, al verse instado a emprender difícil y apurada caminata, contestó. Cuando Jacob se encontró con su hermano Esaú, y los dos se perdonaron, se disculparon, lloraron, por cuanto Jacob estuvo 20 años fuera de su hogar, 14 años trabajó por sus dos esposas, Raquel y Lea, y 6 años por sus hijos, y a los 20 años volvió. Y vemos que allí, cuando volvió, se encontró con su hermano, se perdonaron. Y vemos que Saúl le dijo, avanza, dice, vamos a la casa, así, de mi padre, de su padre. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta, el cuidado que tuvo Jacob para con sus hijos. Dice así, la letra de color azul. ¿Qué respondió Jacob cuando su hermano Esaú lo instó a emprender una difícil y apresurada, apurada caminata? Dice, los niños son tiernos, dijo Jacob. Tengo ovejas, vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán las ovejas. Me iré poco a poco al paso de la hacienda. Me iré poco a poco al paso de la hacienda que va delante de mí y al paso de los niños. Hermanos, en la educación, el padre debe ir a ese paso, poco a poco. Enseñar con paciencia, como dice el Señor en Deuteronomios capítulo 6, y le repetirás a tus hijos, repetir con amor, con tacto, enseñar a los hijos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Dice el Señor, en el camino penoso de la vida, debe el marido y padre ir poco a poco, al paso en que pueda seguirle bien su compañera de viaje, su esposa, que lo siga. En medio del gentío, hermanos, ¿cómo hace el mundo? En medio del gentío que corre locamente tras el dinero, el poder, aprenda el esposo y padre a medir sus pasos. ¿Qué más? A confortar y a sostener al ser humano llamado a andar junto a él. ¿Qué ser humano el Señor le ha dado para que ande junto al esposo, esposa, su cónyuge? ¿Y qué más? Ayude el marido a su esposa. ¿Con qué? Con su simpatía y su cariño constante. Hermanos, debemos demostrar amor, cariño,
hacia el esposo, ¿sí? De muchas maneras, muchas responsabilidades. Debemos mostrar cariño constante. No es tan solo cuando recién se casan, el esposo da un detalle, tal vez una flor, un regalo, un presente por su aniversario de bodas. No, no, cada año, hermano, debe el padre y esposo debe demostrar amor a su esposa. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. En esta imagen vemos el deber del padre, la responsabilidad de guiar a su hijo, de conducirlos, enseñarle. Vemos que a mí, yo aprendí pequeño, a los 5 o 6 años, que aprender a manejar bicicleta. No es fácil. Requiere, no es de un día para otro, que te dan y manejas. Requiere práctica cada día, poco a poco, hasta que agarras confianza y te sueltan. Y sin darte cuenta, me acuerdo que mi hermana me enseñó a manejar bicicletas. La mayor, yo iba manejando una bicicleta pequeña y ella me cogía de atrás. Yo una vez dije, suéltame, y yo ya soltaba, yo estaba solito manejando. Entonces, hermanos, necesitamos así, el padre necesita educar a su hijo, así poco a poco, con amor, con tacto. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Dice así el Señor. El padre, si quiere que se conserve su esposa lozana y alegre, de modo que sea como un rayo de sol en la familia, ¿qué debe hacer el esposo? Ayúdele a llevar sus cargas a la esposa. La bondad y la amable cortesía que le demuestre serán para ella un precioso alimento. Y la felicidad que sepa comunicarle allegará gozo y paz a su propio corazón. Hermanos, cuán importante es que cada padre, ¿sí?, esposo, cumpla con este deber. Y esto es lo que el Señor nos insta, hermano. Nosotros aún como jóvenes debemos también, somos todavía solteros, pero el Señor nos invita también. Estos consejos son para los padres, pero también debemos enseñar a los jóvenes, porque en un día no muy lejano ellos han de formar su familia. Los padres deben enseñar a sus hijos jóvenes a respetar, a ayudar a la esposa en el hogar. Por eso veíamos en el tema, ¿sí?, auxiliadores de la madre. Si un hijo desde pequeño, una hija no aprende a ayudar a sus padres, cuando se case, en vez de ser una ayuda, va a ser una carga. Entonces, hermanos, Dios nos ayude, ¿sí? Dios nos ayude, hermanos, a que cada padre, en oración, que cada padre pueda hacer una reforma, ¿sí? Un pastor decía, muchas veces no vemos padres, ¿sí?, vemos jefes en el hogar. Dios nos ayude, hermanos, a poder confiar plenamente en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra y sea para la honra y la gloria de Dios. Amén. Gracias. Bueno, agradecemos a mi hermano Josué por estar con nosotros en el programa de hoy, fortaleciendo las familias, hablando de esta importante responsabilidad de un padre. Mi hermano Josué, estamos aquí ya al cierre de esta temática. Muchas gracias, Dios te bendiga en gran manera. Gracias por este alcance tan importante dentro de la parte de la educación. Hablando de la restitución de esta institución que hoy en día preferiblemente muchas personas dicen, no, mejor vivamos en unión libre, no necesitamos incluso matrimonio, pero hoy hablamos de las responsabilidades ante el Señor. Así que esperamos que usted que nos acompañó dentro de esta temática allá al otro lado de la pantalla haya sido de grande bendición, de gran ayuda. Voy a invitar a mi hermano Josué, quizá unas palabras finales aquí en el programa y le esperamos en la próxima temática. Mi hermano Josué. Sí, mi hermano, muchas gracias. Más bien es para mí un grande privilegio, sí, poder compartir. Si lo poco que conocemos, como decía, nosotros como jóvenes todavía podemos enseñar el precepto, pero llegará el momento en el cual el Señor nos está preparando para también poder enseñar con el ejemplo, ¿sí? Pero sabemos que la Biblia es nuestra norma de fe y disciplina. Dios nos ayude a poder, cada padre, ¿sí?, a cumplir con este deber, porque si un padre no cumple con sus responsabilidades, sus hijos han de seguir su ejemplo, ¿sí? Serán tal vez hijos irresponsables. Cuando sean padres, esposos también serán irresponsables. Cuán importante es temer a Dios en primer lugar y también cuidar de la familia. Amén. Muchas gracias, mi hermano Josué. Queremos en esta temática hacer un cierre con una oración. Voy a invitar a mi hermano Josué, que está con nosotros aquí en el programa, que él nos acompañe
en este momento de orar. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Querido Padre Celestial, gracias te damos en esta bella mañana. Gracias por permitir nuevamente compartir tu palabra de Dios aquí con tus hijos que también se conectan mediante este canal de Renueva, Señor. Tú puedas bendecir sus familias, permitas que reine la paz y el amor en sus hogares y que cada padre como cabeza de familia pueda cumplir con su deber adecuadamente. Porque sabemos que tú has de pedir cuenta a los padres por los hijos y también por la esposa que tú les has dado. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir a cada familia, Señor. Puedas bendecir también este ministerio de Renueva. Bendigas a mi hermano Fabián, como el hermano que dirige, y también los que están detrás de cámara, mi compañero Natanael Vázquez. Y así, Señor, a muchas personas que predican tu palabra en la ancha faz de la tierra. También te pedimos una bendición en especial, Señor, por los niños, por los jóvenes, para que ellos puedan prepararse para cumplir con sus deberes, también cuando han de formar las familias, y que en nuestra iglesia, Señor, pueda aumentar el amor y la confianza y la plena dependencia de Cristo Jesús. Te pedimos por los pobres, viudas, huérfanos, encarcelados, pon tu mano sanadora sobre ellos. También te pedimos por tu ministerio, por tus pastores, ministros, misioneros, colportores que predican tu palabra. Guíalos y acompáñanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estuvo con nosotros en este programa de Familias Fortalecidas nuestro hermano Josué Torres. Le agradecemos a él por su alcance compartido este importante tema. Este programa es dedicado a los hogares, a las familias, a los que son casados, a los que son solteros, a los que ya están dentro de una relación también de esposos. Este mensaje es para todos. Regresamos en un momento. Que Dios te bendiga.